Buenos días, hermanos. Sí, porfa. Gracias. Les saludo en el amor del Señor. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias, sus dispositivos. En Éxodo 24 vamos a leer. Espero que, si vieron el mensaje que envié ayer, hayan podido leer del 20 al 24, que es en el texto completo que vamos a estar meditando hoy día. ¿Ya? Y vamos a centrarnos en este en particular, el 24. Y si no, no importa, porque los textos que vamos a ir tocando los voy a ir leyendo igual, ¿ya? Segundo. Dice así. No me está ayudando. Ahí sí. Dice así la palabra del Señor. El Señor dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los jefes de Israel. Ellos podrán adorar a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El Señor. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Estoy leyendo en la versión NBI, por si acaso. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que, de acuerdo con en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, más los 70 jefes de Israel, subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas contemplaron a Dios, Él no les hizo daño. Así que comieron y bebieron juntos. El Señor dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero dijo a los jefes: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés. Desde el interior de la nube, a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube, subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Yo te quiero rogar, Señor, que limpies mis labios, mis pensamientos, mi corazón, para que lo que hoy día esté en este sermón, Señor, sea solamente palabra tuya, que tú me utilices solamente como un medio para hablar a mis hermanos. Así también te pido por ellos, para que también cuides sus pensamientos, Señor, prepares también su corazón, lo abras, Señor, para recibir también tu palabra, Señor, y que cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando, Señor. Te rogamos esto por misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos continuando con la serie del Éxodo, ¿cierto? Yo les comentaba que estamos viendo entre el capítulo 20 al 24, y justamente esta porción del texto comienza con los 10 mandamientos, que no los quise leer porque no me acordaba que ya están en la liturgia, así que ahí nos ahorramos una lectura, ¿ya? Y aquí sí lo que encontramos en estos 5 capítulos básicamente son leyes, ¿ya? Y una gran parte son acerca de
disputas respecto al ganado, animales, etc. Y evidentemente que si no somos ni granjeros ni del campo, seguramente nos podemos preguntar cómo aplica estas leyes a nosotros el día de hoy, ¿ya? Habla también de leyes sobre la esclavitud, cuando hoy día, al menos en nuestro medio, no tenemos esclavos, aunque algunos lo parezcan, o alguna lo parezca, pero no tenemos esclavitud formalmente. También habla de que el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte, dice el 21:17. Entonces, hoy día ejecutar a un hijo sería aplicable. O sea, que algunos yo creo que nos faltan ganas de agarrarlos del cuello, pero tampoco como asesinarlos. Entonces, también está el texto, por ejemplo, de que si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni les cobrará intereses. O sea, podríamos pensar que hoy día no podemos prestarnos plata, ni reajuste por IPC, así como, oye, devuélveme la plata con el IPC, no sé. Entonces, estas preguntas no necesariamente son irrelevantes para nosotros hoy día, porque nos van dirigiendo a una pregunta quizás más central, de cómo nosotros hoy día, los cristianos, deberíamos responder a estas leyes del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, si nosotros realmente amamos a Dios, deseamos agradarle, buscar agradarle a Él, vamos a desear también leer estos capítulos y preguntarnos quizás cómo deberíamos obedecer a estos mandatos. ¿Deberíamos tratar de aplicarlos de alguna forma a nuestra vida? Pero las dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, son el contexto histórico y la cultura en el momento en el cual se desarrolla y se aplica este texto, reconociendo que fueron dadas a personas en otro tiempo en particular, en otra cultura, y la mayoría de estas leyes relacionadas ciertamente a una economía que era agraria. Ya algunas parecen haber sido dadas para quitar confusiones, para evitar contaminarse con los cananeos, y evidentemente que esto tampoco representa un problema para nosotros hoy día. Entonces, por ejemplo, también este asunto de la ley en respecto al cobro de intereses asume que la gente se está endeudando, pero la gente no se estaba endeudando para comprarse una casa, para comprarse cualquier cosa, un bien material o ganado, lo que fuera, sino que pedían prestado porque eran pobres, ¿ya? Básicamente por eso. Y respecto a las leyes sobre la esclavitud también, de alguna forma esto viene a regular el trato que se tenía que tener con los esclavos, en realidad para asegurar que tuvieran un trato justo, un trato digno, ¿ya? Y lo otro es que es un momento de redención distinto. Estamos hablando de un momento cultural distinto y un momento de redención distinto. Entonces, la ley de Moisés fue dada a personas que vivían en una etapa, evidentemente, muy diferente y distinta a la historia de redención que vivimos nosotros o de la que nos apropiamos nosotros. Entonces, el pacto con Dios, justamente queda relatado, expresado en Éxodo 24. Y no es el pacto que vivimos nosotros actualmente, ¿cierto? Entonces, nosotros vivimos bajo lo que Dios mismo llama el nuevo pacto, en Lucas 22. Y en Éxodo 24, Moisés está comunicando estas leyes al pueblo y ellos, como leíamos, se comprometen a guardarlas. Ellos hacían sacrificios de animales sobre un altar, etc. Y Moisés, incluso ahí, como vimos, roció sangre sobre el pueblo. Por lo tanto, el pacto de Moisés fue hecho también por medio de sangre. Y hay unas cosas interesantes que podemos analizar. Pero este antiguo pacto dio paso a un nuevo pacto, como nosotros conocemos, que fue justamente de Jesucristo crucificado. Y es por eso que cuando Jesús dio el vino a sus discípulos, durante la última cena, Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces nosotros ya no somos confrontados, como vemos en este texto, precisamente por el poder de Dios, sino que ahora el poder de Dios es el que mora en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Entonces ahora Dios escribe su ley, pero su ley está escrita en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Entonces allá el pueblo, como veíamos en el texto, se mantuvo a una distancia. Claramente ellos estaban atemorizados por la presencia del Señor y no necesariamente había una expresión de amor, así como que estamos acá, oye, sí, porque el Señor está aquí con nosotros, estaban súper asustados. De hecho, tenían tanto miedo que le dicen a Moisés, oye, háblanos tú y no el Señor, porque no vaya a ser que muramos. Así que Dios desciende al monte Sinaí en fuego, o sea, imagínense la escena,
pero el pueblo estaba tan asustado que se mantuvo lejos, ¿cierto? Y en ese momento Dios estaba escribiendo sobre piedra y no necesariamente en los corazones como es ahora. En cambio nosotros, cuando vino el Espíritu Santo, los fieles estaban congregados, reunidos, ¿ya? Entró en ellos mientras ellos estaban en casas. De hecho, se produjo también un sonido del cielo, como un viento fuerte, dice el relato. Hubo un estruendo, pero nadie se asustó. Pasa este estruendo y también ven fuego, porque ambas cosas también estuvieron presentes tanto en el monte como en el Pentecostés, ¿cierto? Sin embargo, allí el humo cubría, pero acá el fuego ellos lo vieron. En Hechos 2:3 dice que ellos vieron lenguas como de fuego repartidas. Entonces, ¿estos hermanos estuvieron viendo de lejos, atemorizados? No, porque todos estaban ahí reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo, y como dice el mismo Hechos 2, comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, en resumen, esto significa que Jesús y el Espíritu reemplazaron a esta ley de Moisés. Y eso nos lleva a pensar en el primer punto que tenemos hoy día, que refiere al Hijo, el Espíritu y la voluntad de Dios. Pablo en la carta a los Gálatas se dirige a algunos falsos maestros que estaban tratando de retomar la ley de Moisés y querían imponerla sobre los cristianos. Y les dice a sus lectores: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa no es la ley que Moisés, no es la ley de Moisés la que le estaba dando forma o guiando la vida cristiana, sino que era Jesús mismo, ¿cierto? Entonces hemos sido llamados, y ellos, los hermanos ahí a los Gálatas, estaban siendo llamados a ser semejantes a Cristo y no cumplidores de una ley. Y Pablo también en Gálatas 6:2, él dice que debemos cumplir la ley de Cristo, así literal lo dice. Entonces la ley de Cristo no se encuentra detallada en una serie de reglas, ¿cierto? En Romanos 7:6 Pablo también dice: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, es el Espíritu el que hoy día ilumina la misma palabra de Dios para que así nosotros podamos conocer cuál es su voluntad. Así que, después de haber escrito que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, Pablo le añade a estas palabras que no hay ley que condene estas cosas, también en Gálatas. Entonces, en otras palabras, el Espíritu produce estas virtudes que no pueden ser creadas ni expresadas por medio de ninguna ley. Entonces ninguno de nosotros es capaz de crear ni paciencia, ni gentileza, ni fidelidad, ni bondad, ni dominio propio, ni ninguna de esas cosas. Los papás sabemos muy bien que no podemos crear paciencia en nuestros hijos por imposición. Lo que más podemos hacer es tratar de que esa impaciencia sea más llevadera o menos desgastante para nosotros, ¿cierto? Entonces, el Espíritu que escribe estas virtudes en nuestros corazones nos lo permite para nosotros también poder glorificar el ejemplo de Jesús. Si lo pensamos de esta manera, cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos imponían un sinfín de reglas, ¿cierto? Que nos quedemos cerca de ellos cuando estábamos en algún lugar distinto, que no nos paráramos de la mesa sin pedir permiso, que sacáramos el codo, que, no sé, de alguna forma de comer, que no comiéramos con la boca abierta, etc. Todo ese tipo de cosas que seguramente a muchos de nosotros nos pasó. Pero como adultos ya, la mayoría por lo que veo acá, ya no necesitamos esas reglas. Ya no tenemos que seguir ese tipo de reglas que nos daban nuestros papás. Evidentemente muchos de nosotros ya nos fuimos de las casas de nuestros papás. Bueno, algunos siguen con sus papás, pero bueno, será por necesidad, gusto, lo que sea. Entonces nosotros ya no estamos bajo esa vigilancia permanente de nuestros padres diciéndonos: oye, quédense cerca, a qué hora va a llegar, etc. Tenemos que estar pidiendo permiso para levantarnos de la mesa, porque si bien esas reglas no tenían nada de malo, eran apropiadas cuando éramos niños, cuando teníamos 5, 6, 7, 8 años, pero ya no son relevantes hoy día porque uno las va interiorizando y ya no estamos amarrados a esa regla de mantenernos cerca de nuestros padres para que vean lo que estamos haciendo,
necesariamente para cuidarnos, porque nosotros fuimos aprendiendo a cuidar de nosotros mismos. Ya no tenemos esa necesidad de pedir permiso cuando nos paramos de la mesa, porque ya aprendimos cuándo es apropiado hacerlo, cuándo mantenernos cerca si es que necesitamos, etc. Entonces, de manera similar, la ley de Moisés ya no es necesaria porque es el Espíritu que interioriza en nosotros, como decíamos, la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, más aún, incluso el Espíritu nos fortalece y nos permite también obedecer la voluntad del Señor. Entonces, según la ley de Moisés, el gran símbolo de la membresía del antiguo pacto era la circuncisión. Pero ahora Pablo dice que la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito, dice en Romanos 2:29. Entonces, en otras palabras, nosotros ya pertenecemos al pueblo de Dios y cumplimos la voluntad de Dios por el Espíritu, no por el mandamiento escrito. Por lo tanto, las palabras de la ley de Moisés no aplican a los cristianos como aplicaba a Israel. ¿Ya? Vamos a ir explicando un poco más eso. En Colosenses 2:16, Pablo dice también, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Y el escritor de Hebreos expresa esto también de una manera más contundente, hablando del nuevo pacto, que el Espíritu escribe en nuestros corazones. Hebreos 8:13 dice que al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Entonces las leyes del Éxodo, del 20 al 23, que se confirman en Éxodo 24, son obsoletas actualmente. Algunos han tratado de distinguir entre los aspectos morales, los aspectos ceremoniales y los aspectos cívicos de la ley de Moisés, diciendo que las regulaciones ceremoniales y cívicas ya no aplican, sin embargo, las que son morales sí nos aplican. Y hay cierta verdad en esto, pero lo vamos a ver prontamente. Se ha demostrado claramente que dividir la ley de esa forma hace mucho más difícil que se pueda cumplir. Es decir, ¿cómo analizamos eso? ¿Cómo identificamos dentro de toda la ley qué es lo que es moral, qué es lo que es cívico, qué es lo que es ceremonial? Se puede ver claramente, pero ¿qué de eso tenemos que cumplir o no? Y más importante aún, la Biblia nunca hace esas distinciones. Entonces, ¿podemos prescindir de la ley de Éxodo 20 al 24 en la Biblia? No la leemos, no lo seguimos en el plan de lectura o qué sé yo, arrancamos esas páginas de la Biblia. Si ya son obsoletas o ya no son válidas, ¿podemos nosotros deshacernos de ellas simplemente o no considerarlas para nada? Evidentemente que no. Y Pablo mismo dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces puede que no tengamos que obedecer la letra de la ley, pero la ley sigue siendo importante porque nos instruye a nosotros como cristianos. Y lo hace de tres maneras. Vamos a enfocarnos en una ahora que refiere a que la ley señala hacia la voluntad de Dios. La ley señala hacia la voluntad de Dios. Entonces la ley de Moisés ya no define la voluntad de Dios para nosotros, pero sí señala hacia la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios esté siendo arbitrario, esté cambiando, ¿ya? No es que haya probado un comportamiento en el Antiguo Testamento y ahora esté probando otro comportamiento en el Nuevo. Sabemos que su voluntad es inmutable, su voluntad es eterna. Pero la manera de expresar su voluntad cambia. La ley de Moisés expresó la voluntad de Dios a un pueblo en específico, a un contexto en específico y en un momento específico. Y esas condiciones ya no aplican para nosotros. Sin embargo, la ley de Moisés sí expresaba que algo muy importante, que es que la voluntad del Señor es eterna, que es la razón por la que varias regulaciones morales, como estábamos analizando, sí son aplicables al día de hoy. Así que nosotros podemos usar la ley de Moisés para entender esa voluntad eterna de Dios. Y así también poder discernir cómo podemos aplicar esa voluntad eterna de Dios a nosotros hoy día en nuestra vida. Por ejemplo, si tomamos el capítulo 21, versículos 28 y 29, que dicen, voy a leer todos los textos en NBI por si acaso. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer,
se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso, no se hará responsable al dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a matar a un hombre o a una mujer. Si su dueño sabía de la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. ¿Se fijan? Igual ruda la cosa. No creo que nadie sea dueño de un toro hoy día en medio nuestro, ¿cierto? Y si que llegase a ocurrir, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Pero en este sentido, en un sentido esta ley, claramente es irrelevante para nosotros, o sea, quién es dueño de un toro, ¿cierto? Sin embargo, expresa algo que es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que los accidentes ocurren. Seguramente muchos de nosotros tenemos mascotas, tenemos perros, gatos, lo que sea. Y a la gente, evidentemente, no se le debería culpar por algo que fue accidental, que por ejemplo ocurra con alguna de nuestras mascotas. Pero sí podríamos ser culpables por no haber tomado las precauciones necesarias para evitar algo que se pudo evitar o que pudimos haber anticipado. Así que aprendemos dos cosas de acá. Uno, que no deberíamos culpar a nadie que se lastima por accidente, y otra, que si podemos anticipar un accidente, entonces deberíamos tener las precauciones para evitar ese accidente. Como por ejemplo, que si usted tiene un perro, no muerda a un vecino. Eso claramente se puede evitar. Quizá un ejemplo muy simple, pero sí nos demuestra algo, que podemos identificar cosas que podríamos aplicar hoy en día a nuestra vida. Entonces nuestra tendencia es quizás ver las leyes como algo restrictivo, algo negativo para nosotros, pero vivir bajo la ley claramente es una gran bendición tanto para nosotros como para la iglesia, como para la sociedad. Fíjense que 50 días antes de estos capítulos en los que estamos meditando ahora, los israelitas habían sido esclavos, estaban oprimidos, y ahora se encontraban frente al monte Sinaí escuchando los 10 mandamientos. Entonces, para quienes fueron esclavos, estos mandamientos sonaban como que, oye, si hay que cumplir estos 10 mandamientos, vamos, y total, ya fuimos liberados, así que no hay problema, cumplamos los mandamientos. Entonces, de alguna forma eso era como un asunto liberador para ellos. No algo como necesariamente una imposición o un decreto, ¿ya? Para ellos era algo liberador. Entonces, lo que hace la ley de Moisés, en conjunto con el resto de la Biblia y el mismo Señor Jesucristo, es enseñarnos a nosotros lo que significa amar a Dios, buscar su voluntad y también buscar guía para diferentes situaciones de nuestra vida. La ley de Moisés define lo que glorificaba amar, por ejemplo, a nuestro prójimo. Cuando comenzamos a ver la ley de esta manera, nos percatamos de que, aunque no tengamos que lidiar con asuntos de economía agraria, ni con animales, ni con bueyes, ni con toros, ni lo que sea, sí tenemos que enfrentarnos a una variedad de situaciones en nuestra propia vida en las que necesariamente tenemos que desear vivir para el Señor, agradarle a Él. Y podemos utilizar estas leyes para discernir los principios que nos van a ir capacitando para vivir como pueblo suyo. En segundo lugar, la ley apunta hacia nuestro Salvador. Vimos primero que la ley apunta hacia la voluntad del Señor y ahora la ley apunta también hacia nuestro Salvador. ¿Cómo sería esto? Como vimos como venimos viendo ya, la ley del Antiguo Testamento nos dirige hacia la voluntad de Dios y es inmensamente valiosa por ello, pero también hay un asunto que es incluso más relevante, que es que necesitamos la ley de Moisés porque nos señala hacia nuestro Salvador. ¿Y cómo es esto? Romanos 3, 20 al 22 dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Esto ya se anticipa en los 10 mandamientos, en el Éxodo 20, 1 y 2, mientras Dios les recordaba al pueblo que Él los había sacado de la esclavitud. Y una cosa muy importante de notar, que la ley no es dada para fines de redención, porque Dios ya había redimido a su pueblo, ya los había sacado ya de la esclavitud. Así que hay dos maneras en que, de lo que estamos viendo,
vemos que esta ley apunta hacia el Salvador. Primero es que expone nuestra necesidad. La ley nos hace conscientes a nosotros de cuál es nuestro problema. Como decía Romanos 3:20, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Todos nos hemos rebelado profundamente hacia Dios y lo que hace la ley es justamente exponer esa rebelión. Supongamos que, por ejemplo, un niño odia a su profe. Ya, perdona a los profes por el ejemplo, pero digamos que un niño odia a su profe. Entonces, al momento que va y la primera regla que diga el profesor, perdón, ahí al querido Lili, no sé. Digamos que un profesor impone la primera regla y lo primero que hace el niño es, no me interesa, no me importa la regla porque estoy ni ahí con este profe. Entonces, de esa forma nosotros nos damos cuenta que hay un rechazo, hay una rebelión desde ya. ¿Y cómo podríamos saberlo? Porque justamente tan pronto como el profesor da una instrucción y ya, independiente de cuál sea esa regla, el niño ya la está rechazando o ya está manifestando no respetarla, eso es justamente lo que pasa en nuestro corazón. Y de la misma manera, la ley revela ese estado, esa rebelión en nuestro corazón, y lo que revela también es justamente ese rechazo. Y en segundo lugar, aparte de exponer nuestra necesidad, es que nos recuerda que hay una promesa de salvación en Cristo. Y Pablo dice algo interesante también en ese mismo Romanos 3, en el versículo 21 en este caso, que es que se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, dice. Es decir, la ley nos condena, nos hace ver que somos pecadores, que nos rebelamos delante del Señor, nos dice que estamos mal, pero la ley también nos dirige hacia el camino que lleva a la justificación. Y esa justicia ante Dios se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Entonces solamente Jesús ha cumplido perfectamente la ley de Dios, es el único que ha sido justo, y los que estamos en Él recibimos también las bendiciones que Él se merece. Y por otra parte, nosotros que hemos quebrantado la ley de Dios, sin embargo, la maldición que merecemos cae sobre Jesús, Él muriendo por nosotros. Así que Jesús justamente nos libra de la condenación de la ley. ¿Qué pasa para nosotros? Que ya no tenemos que obedecer estas leyes porque ya fueron cumplidas en Jesús. Pero tampoco lo que debemos hacer es deshacernos de ellas porque nos ayudan a entender lo que Jesús justamente hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Cumplir la ley. Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino que a darles cumplimiento, dice Jesús en Mateo 5:17. Y la gran pregunta que nos puede surgir es, ¿qué significa exactamente que Jesús haya venido a cumplir la ley? ¿Cómo es eso? Entonces, vimos que la ley señala hacia la voluntad de Dios, pero también nos apunta hacia un Salvador, y un Salvador que Dios provee. Y estas dos verdades nos ayudan a entender cómo es que Jesús cumple esta ley. Primero es que Jesús cumple la ley al encarnar el amor de Dios y el amor al prójimo, que es la forma en cómo en cierto texto se resume. Es decir, esto es la ley como sabiduría. Jesús mismo es quien personifica la ley. Él mismo es la ley en acción. Y ese afecto que los hermanos o los santos del Antiguo Testamento tenían por la ley es sorprendente porque en el Salmo 119, 16 y 20, por ejemplo, ellos amaban esta vida que se describía. Para nosotros mismos ese amor es transferido a Cristo porque en Cristo la idea se hace real. Él es la encarnación de una vida justa y buena. Y en particular Jesús demuestra que obedecer a Dios va mucho más allá del cumplimiento externo de una regla. Él enseña que tiene más que ver con la actitud interna que hay en nuestro corazón. Así que Jesús explica justamente esa afirmación de que Él cumple la ley de Moisés. La ley en contra del asesinato, por ejemplo, lo explica Jesús, es un llamado a no tener pensamientos homicidas, por ejemplo. La ley en contra del adulterio
Es un llamado a no tener pensamientos lujuriosos, claramente. Y así sucesivamente. Jesucristo fue haciendo llamado tras llamado de alguna forma explicitar que él mismo estaba cumpliendo la ley. Y esto ya había sido anticipado en la ley misma. Los 10 mandamientos son claramente un marco viable, memorizable incluso, de que lo que realmente necesitamos versus lo que pensamos que nosotros necesitamos, y a pesar de que quizás pueda ser no necesariamente comprensivo para nosotros hoy día, o quizás no tan exhaustivo para toda nuestra vida, es más que una guía adecuada para el control de nuestros propios deseos, de nuestras propias o aparentes necesidades. Pero si los 10 mandamientos tratan sobre el manejo de nuestros propios deseos, entonces los 10 mandamientos revelan lo que hemos visto desde el principio, que el problema del mundo interno que impulsa hacia el robo, hacia el adulterio, hacia la codicia, el homicidio, al desprecio por la autoridad, al exceso de trabajo, por no guardar el día de reposo y a quizás no adorar a Dios como se debe. Esto es precisamente lo que dice Jesús en Marcos 7, 14 al 23, después de haber debatido justamente con los fariseos sobre el cumplimiento de la ley. Él dice, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Y por otra parte, Jesús cumple la ley al encarnar el cumplimiento de lo que promete la ley. Él suple esta necesidad que expone la ley. Así que la ley en sí misma contiene múltiples imágenes de la salvación. Jesús es el cumplimiento justamente de estas imágenes. Y Éxodo 21 al 24 contiene una selección de muestras de leyes que algunas incluso son repetitivas y que también se van a expandir o detallar en Levítico y en Deuteronomio. Por ejemplo, en Éxodo 21, 2 al 4, encontramos leyes sobre la liberación de los esclavos porque Israel había sido redimido de la esclavitud. Entonces, esto mismo apunta a un Jesús liberándonos a nosotros de la esclavitud del pecado. Los versículos 23 al 24, también del capítulo 21, dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, el castigo, lo que nos debe llevar a pensar es que el castigo nunca debe exceder lo que se cometió o el crimen que se cometió. Pero el ofensor claramente tiene que ser castigado por su crimen. El principio que está detrás de la muerte de Jesús también, respecto a su vida en nuestro lugar, a sacrificar su vida en nuestro lugar. Él paga el castigo que nosotros nos merecíamos, para que nosotros no requiramos ningún sacrificio ni castigo. Éxodo 23, los versículos 10 al 13, tratan sobre el descanso tanto del campo como de la misma gente en el día de reposo. Es decir, podemos pensar en en el descanso que nosotros obtenemos a través de Jesucristo. Y en tercer lugar, podemos analizar con los 10 mandamientos una lista como un checklist, una lista de verificación. En la ley de Moisés podemos ver tanto nuestra pecaminosidad como también la solución a nuestro pecado. Nos vemos a nosotros mismos como realmente somos, con lo sucio de nuestro corazón, con lo sucio que nos deja nuestro pecado. Y también vemos a Jesús, también en toda su belleza, en su resplandor y la belleza también que recibimos por su gracia, por su justicia. Si pensamos en los 10 mandamientos, claramente no podemos estudiarlos detalladamente uno por uno, pero al leerlos tenemos algunas ideas que podemos analizar de todas formas. Primero, no tengas otros dioses delante de mí. Este primer mandamiento es la raíz de todos los demás, prácticamente, porque aquello que más nosotros valoremos en nuestra vida va a determinar justamente nuestro comportamiento, nuestras acciones, incluso nuestras emociones.
Entonces lo que debemos preguntarnos es si amamos algo más que a Dios. Amamos a alguien más que a Dios. Nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. No te hagas ningún ídolo. Esto es reducir a Dios a algo que nosotros queremos hacer o de alguna manera nosotros manejar a nuestro antojo lo que es Dios, o buscar otras cosas, adorar otras cosas que ocupen el lugar que a Dios le corresponde. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Esto significa literalmente llevar incorrectamente el nombre del Señor tu Dios. Somos nosotros los portadores de la imagen de Dios y fuimos hechos para reflejar también su gloria, elegidos para reflejar su gloria. Somos su pueblo, somos llamados a cumplir su voluntad. Y respecto a esto, a este mismo texto, la Reina Valera contemporánea traduce este versículo de la siguiente manera: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Y la palabra vano también puede significar falsamente. Es decir, no uses el nombre de Dios de una manera que dañe su reputación. Y lo que podemos preguntarnos es, ¿alguna vez hemos dañado la reputación del Señor con nuestro testimonio, con nuestro actuar, con nuestras palabras? Acuérdate del sábado para consagrarlo. Esto se refiere a trabajar o forzar a otras personas a trabajar en el día de reposo como si nuestro futuro de repente dependiera de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas. Entonces, lo que podemos preguntarnos acá, ¿alguna vez hemos basado nuestra seguridad, nuestra confianza en nosotros mismos? ¿Guardamos diligentemente el día del Señor? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este mandamiento tiene una promesa adjunta, porque la obediencia a la autoridad de los padres es necesariamente el comienzo del respeto hacia la autoridad en general. O sea, donde nuestros hijos ven la primera autoridad es justamente con sus padres. Entonces, si los niños, nuestros hijos, no aprenden a respetar la autoridad en la casa, ¿qué podemos esperar de que respeten la autoridad en cualquier otro lugar? Y aún más importante, va a rechazar eventualmente la autoridad de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo le estamos enseñando autoridad a nuestros hijos? ¿O nosotros mismos hemos desafiado a la autoridad? ¿O hemos rechazado a la autoridad? No mates. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que la voluntad de Dios no se trata simplemente de una conformidad externa, sino de la actitud de nuestros corazones. Podemos matar a la gente en nuestros corazones, es lo que está diciendo Jesús. Él dice, todo el que se enoje con su hermano lo ha hecho, dice en Mateo 5:22. Y lo que podemos preguntarnos, ¿hemos nosotros tenido pensamientos violentos sobre alguien? O sea, desearle básicamente el mal, conspirar del mal para otro, o imaginarnos incluso que otro caiga por odio, por recelo, por cualquier situación pendiente que podamos tener. No cometas adulterio. De nuevo Jesús también dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, en Mateo 5:28. Nos podemos preguntar, ¿alguna vez hemos tenido pensamientos lujuriosos con una persona que no es nuestro cónyuge? No robes. Recuerda, Jesús enseña que guardar nuestros corazones es igual de importante que guardar nuestras manos. O sea, ¿alguna vez hemos tenido pensamientos codiciosos? ¿Desear tener algo que no podemos tener? No des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Alguna vez hemos dicho mentira o hemos hablado mal de alguien? No codicies. ¿Tenemos alegría de lo que tenemos? ¿Hemos deseado que nuestra vida fuese diferente, de tener algún bien material que Dios no quiso que tuviéramos? ¿O hemos querido que alguien no tenga algo que nosotros deseamos? E incluso llegar a amargarnos por aquello que no tenemos.
Para todos nosotros, la respuesta a cada una de estas preguntas que plantean los 10 mandamientos justamente, sí, es lo que somos, aunque somos quizás capaces de hacer el bien, no somos buenas personas que en ocasiones se tropiezan. No somos una persona que ocasionalmente desafía la autoridad o que a veces nos sentimos descontentos con lo que tenemos. Lo que nos ocurre es que, tanto tú como yo, rechazamos a Dios, lo deshonramos, lo reemplazamos, idolatramos otras cosas, nos rebelamos, podemos incluso haber llegado a ser adúlteros en el corazón, ladrones, mentirosos, envidiosos, codiciosos. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos si vemos esta misma lista y hacemos este checklist, pero con la persona de Cristo? Una vez que nosotros aceptamos nuestro pecado, estamos en condiciones de ver la gloriosa solución que nos da Jesucristo mismo. Y claramente la solución para nosotros, ante no cumplir este estándar, es justamente Jesús. No tenga otros dioses delante de mí. Jesús le dijo a su Padre en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. No te hagas ningún ídolo. Jesús no menospreció a Dios. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Jesús mismo dijo, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres tú. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Jesús también dijo, ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en un sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Honra a tu padre y a tu madre. Jesús dijo, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. No mates, aun cuando sus enemigos lo clavaron en una cruz. El corazón de Cristo no se llenó de odio. Él oró diciendo, en Lucas 23:24, diciendo, Padre, perdónalos. Él no tomó ninguna vida. Sus planes estaban controlados por el deseo de agradar al Padre y dar su propia vida para poder cumplir con el propósito del Padre. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. No cometas adulterio. En Juan 12:1 dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso nos dice que Jesús ama a su iglesia como su esposa. No robes. Jesús vino a dar, no a tomar. Él mismo dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Jesús dijo, no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. De hecho, Jesús mismo es la verdad. ¿Cómo podría dar falso testimonio? Él es verdadero. En Él no hay ninguna injusticia. No codicies. Jesús muestra contentamiento con la voluntad de Dios, aun cuando eso significó para Él mismo tener que ser sacrificado en una cruz. Y Él dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para esta hora difícil he venido. Jesucristo tenía más derecho a riquezas, poder, influencia, adoración mientras estuvo acá en la tierra, que cualquier otro ser humano. Pero en lugar de eso, Él decidió, libre, con disposición y alegremente convertirse en pobre, por nuestro bien y justamente para la gloria del Padre. Jesús es tanto el dador de la ley como el guardador y cumplidor de la ley. Él es el justo, Él es la perfecta encarnación de la voluntad de Dios. Él es el amor,
encarnado. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos y pensamos y consideramos a Cristo, lo único que nosotros deberíamos hacer es tener una actitud de temor y una actitud de adoración. Ahora nos damos cuenta de que toda esa bondad, toda esa hermosura del sacrificio de Cristo es de Él mismo. Y ese historial es nuestro ahora. Cuando nosotros somos evaluados según la ley de Dios, el veredicto para nosotros es que hemos fallado, no cumplimos, no llegamos, no estamos a ese estándar. Pero podemos acudir al Evangelio, leer sobre la vida de Jesús, cada acto de amor, cada acto de obediencia, cada palabra que Él compartió, como veíamos en el checklist de Jesús. Todo lo hizo por ti y por mí. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Dios te ha colocado a ti y a mí en Cristo. Y todas esas cosas que gana Cristo finalmente, también se acreditan a nuestro favor. En 1 Corintios 30 al 31 dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se quiera enorgullecer, que se enorgullezca en el Señor. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque podemos contemplar